Este capítulo de Tertulia Ermitaña va dedicado a nuestros seguidores gamers. La industria del videojuego es una industria en auge, por lo que no podía no haber un episodio de Tertulia Ermitaña hablando sobre el tema. Pero no solo hablaremos de videojuegos en sí, sino también cómo se conectan con las ideas de la libertad. Hablaremos de videojuegos que tienen mensajes liberales. Hablaremos de cómo podemos usarlos como herramienta para atraer gente a nuestras ideas. Y también hablaremos sobre si los videojuegos, al igual que las películas, están sufriendo de la cultura de la cancelación. Para hablar de todo esto, convocamos a un experto, ya conocido y amigo de la casa, Ignacio, cuyo canal de YouTube, llamado Palomitas Libres, dejaremos en la descripción del video. En dicha descripción también estarán las secciones por si quieren ir a ver el análisis que hacemos de un videojuego en particular. Antes de arrancar el video, quiero pedirles un pequeño favor. Mientras charlamos con Ignacio, vamos a dejar de fondo escenas de videojuegos, sobre todo de los videojuegos que estaremos hablando. Nos gustaría que dejen en los comentarios si esto hace el video más entretenido o si distrae de la conversación. Dicho todo esto, empecemos con el video. Ignacio, crack, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecido de estar aquí de nuevo con ustedes, Max y Sergio. Un placer como siempre, y además hoy doble placer porque soy muy gamer, así que hablar de videojuegos y de libertad, pues oye, dos de las dos cosas que más me gustan en este mundo, así que... Qué bueno, no, el placer es todo nuestro, la verdad que te agradecemos muchísimo la disponibilidad que tenés y la buena onda. Bueno, sí, hoy, bien como dijiste, ya hablamos de películas, ya hicimos 2 videos dedicados a películas, las que tienen mensaje positivo, las que tienen mensaje negativo. Queríamos también hablar de videojuegos, porque seguramente tenemos fan de videojuegos también que ver nuestro canal, y me parece que es es una industria muy amplia, incluso yo no sé si no llegó a mover más dinero que el deporte en estos últimos años, la industria del videojuego. Cine. Y que el cine, ya mueve más dinero que el cine, de hecho. Wow, ¿no? Impresionante. Así que, bueno, no lo podíamos dejar afuera, me parece importante. Capaz que podríamos empezar preguntándote si la industria del videojuego está sufriendo lo mismo que sufre la industria cinematográfica, esta onda woke, ¿no? De que todo tiene que ser políticamente correcto y bueno, esta onda así, ¿no? Todo esto que estamos viendo, ¿también lo está sufriendo la industria del videojuego o ahí se zafa? Sí, yo diría que sí, que la está sufriendo en menor medida que Hollywood, vamos a decirlo así. Hollywood está mucho más, digamos, tomada, ¿no? Más secuestrada por la ideología progre. El mundo del videojuego, digamos, incluso podría decirse que se venía hasta salvando de eso, o había como más libertad, más diversidad, estaba más exento de esto, pero yo he venido notando, imagino que muchos de nuestros espectadores también se habrán dado cuenta, de un tiempo para acá, especialmente a partir del 2014, con la cuestión esta del Gamergate y tal, ha habido creo que una clara infiltración y una clara coordinación digamos, de acoso y derribo a la industria del videojuego, porque claro, no se podía tolerar que fuera bastante libre y bastante espontánea y bastante, digamos, caótica en el sentido de que se producía eso que tanto nos gusta, del orden espontáneo y demás, ¿no? Y como además, pues, las herramientas de mercado eran como mucho más efectivas, pues porque no había tantísima regulación, era todo como más autogestionado y demás. Entonces, a partir del 2014 para acá, sí que se ha notado una regulación y sobre todo como que ha penetrado la cultura de la cancelación de manera que no solo afecta a la propia industria en cuanto a cómo funciona, sino al contenido también de los videojuegos, que se está volviendo pues mucho más progre, más colectivista, más socialista, todo este tipo de cosas. No hay una cosa concreta detrás, yo siempre creo que hay parte y parte, ¿no? Evidentemente, por un lado está el hecho de que gente con pensamiento así, incluso muy activista, pues acapara o llega a puestos de influencia dentro de la industria. Eso es inevitable, ¿no? De forma, digamos, a lo mejor no coordinada, sino que simplemente llegan ahí pues, por una cuestión así casual, vamos a decirlo así. Luego también creo que hay una parte sí coordinada en el sentido de... pasa como en las empresas normales me refiero de otros sectores, que es la cuestión esta de la ESG o la responsabilidad social corporativa. Hoy en día, bueno, hasta hace poco, pues, los indicadores de
si a una empresa le iba bien o mal, y si era buena para invertir en ella, o si era fiable para invertir, o tenía expectativas de crecimiento o de rendimiento y demás, pues eran cuestiones meramente económicas y técnicas, es decir, cuenta de resultados, clientes, expectativas de ingresos, pues cómo tenías tu estructura de gasto, etcétera, etcétera. Sin embargo, de forma totalmente civilina, como una especie de caballo de Troya del socialismo, ha entrado esta cosa de la ESG o los criterios de ESG, en los que a las empresas se las empieza a valorar de forma totalmente artificial, pero que tiene una influencia luego en la inversión, en la financiación. Se la empieza a valorar por criterios de pues, si son ecosostenibles, si son diversas e inclusivas, y si son tolerantes y abogan por la paz universal y la Pachamama y todas estas cosas. Es decir, una serie de criterios que nada tienen que ver con lo tradicional de las empresas, sino pues todas estas cosas que al final de facto se han convertido en una especie de intervención gubernamental sin legislación, es decir, es de una forma aparentemente privada o aparentemente no estatal, pero en realidad pues sí que hay ahí intereses, lobbies que están muy, muy conectados con la política, con ciertos además sectores de la política y demás. Bueno, pues no han sido, digamos, ajenos a esto la industria del videojuego, máxime cuando las ideas socialistas o quienes abogan por estas ideas y utilizan estas herramientas, digamos, de persuasión, vamos a llamarlo así, uno de sus públicos preferidos son los jóvenes y los niños, porque son sus futuros votantes, por así decirlo, ¿no? Y además estás en una etapa en la que todos estos mensajes así de tono revolucionario, izquierdista y tal, pues calan más y tienen como más, ¿verdad? Como más llegada. Entonces, claro, pues está claro que la industria del videojuego, siendo además como es de grande y como está creciendo, y todo lo que, el poder narrativo que tiene, ¿no? Porque tiene muchísimo más, al ser interactivo, tiene un poder de persuasión muchísimo mayor que otros tipos de entretenimiento, como el cine o la música, aunque también lo tiene, ¿no? Pero este además tiene esa cuestión interactiva y demás, pues claro, para esta gente es como una especie de caramelito, ¿verdad? De sueño húmedo, en el sentido de este es el caldo de cultivo perfecto para nosotros intentar transmitir estas ideas nuestras, ¿no? Como han hecho con otros sectores, y en este no iba a ser distinto. Es más, yo creo que en este como que están poniendo especial interés, especial ahínco. Bien, y con respecto a la cancelación, ¿no? Estos movimientos que se generan de repente en redes sociales o entre personas que tienen este pensamiento así, woke, progre, también se está viviendo en la industria del videojuego, y si se está viviendo eso al videojuego cancelado, ¿es una buena propaganda o le termina haciendo daño? Porque, por ejemplo, con las películas ya vemos lo que pasó con Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que la quisieron cancelar por todos lados y recaudó, en poco tiempo se hizo un por 10 en cuanto a lo invertido, ¿no? O sea, recaudó un montón, y eso que solo la estaban pasando en Estados Unidos. No sé si ahora ya la están pasando en otros lados, todavía no. Y sin embargo... Aquí en España no va a llegar, país. Wow. Y sin embargo, recaudó un montón de dinero, hasta diría que mucha gente la vio gracias a la campaña de cancelación que le estaban haciendo. Entonces, bueno, la pregunta es si en la industria del videojuego también se vive eso, y si es a favor o en contra. Sí, evidentemente en algunos casos hay como un efecto Streisand, que lo llaman, ¿no? Que es cuanto más lo intentas boicotear o cancelar, lo que consigues es el efecto contrario. Pero yo te puedo dar dos ejemplos de cada uno de los casos. Es decir, te puedo dar un ejemplo en el que el intento de boicot, digamos, le salió el tiro por la culata a los progres, y lo que hicieron fue fomentar muchísimo las ventas del videojuego y tal, que fue el Hogwarts Legacy, el de Harry Potter. Intentaron hacerle una campaña de boicot porque supuestamente J.K. Rowling hizo unas declaraciones así intolerables, como que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, ¿no? Cosas así como muy locas y tal, cosas muy ofensivas y demás. Y entonces, bueno, intentaron boicotear el juego, y se creó toda una campaña además muy graciosa de gente diciendo, bueno, pues ahora vamos a comprarlo más todavía, ¿no? Decían, es que J.K. Rowling es una tránfoba y apoya y está en contra de estas cosas así, wow, ¿qué tal? Decían, bueno, no hace falta que me lo vendas más, ya lo tengo reservado. Pero fíjate cómo además esto es, digamos, un arma de doble filo o una moneda que tiene dos caras, porque
luego es gracioso porque el juego en sí es súper woke. Es decir, el juego como fueron criticados por eso, claudicaron, digamos, y entonces metieron un personaje trans, multiculturalidad a lo loco, todas las típicas cosas, pues todos los fetiches woke, y a pesar de eso no los perdonaron. Es decir, eso es como la demostración de que, digamos, el apetito de los woke, ¿no? Las ganas de sangre de esta gente son insaciables. Quiero decir, no hay manera de saciarlos. Si van a por ti y no te perdonan jamás, ¿no? Porque creo que ya lo hemos hablado incluso en este programa con ustedes, lo de que esto de los woke y la cancelación no es el qué, sino el quién, ¿no? ¿Quién lo hace? No es lo que haga. Entonces, pero el juego en sí fue un éxito de ventas, el boicot no funcionó. Sin embargo, te puedo dar otro ejemplo, que es un juego que tenía muy buena pinta, que se llamaba The Last Night, La Última Noche, un juego indie, era una mezcla entre 2D y 3D, lo que llaman como 2.5, un pixel art 2.5 lo llamaban. Bueno, visualmente prometía muchísimo y además, pues, parecía que el contenido, siendo así un juego retro, como una aventura gráfica retro, la trama parecía muy interesante, así un rollo cyberpunk, futurista y tal. Fue como una de las estrellas, vamos a decirlo así, o uno de los juegos, de los anuncios más impactantes y que más expectación generó hace, no sé, en el 2017 o el 2016, no me acuerdo en qué expo fue. Y sin embargo, porque el desarrollador, el director del juego, puso unos tweets, por otro lado muy blanditos y muy inocentes, diciendo algo así como que él no creía en el feminismo, sino en la igualdad. Y el director del videojuego dijo que el contexto en el que se iba a desarrollar el videojuego era una distopía futurista, hembrista o feminista radical. Y simplemente por eso le hicieron una campaña de cancelación, perdió a sus financieros, a sus financiadores, a sus inversores, perdió el apoyo de Microsoft o de quien fuera la gran compañía que estuviera detrás del juego y ha tenido que desarrollarlo, pues se iba a estrenar, creo que era en 2017 o 2018 y todavía estamos a 2023 y no hay noticias de que se vaya, o no hay esperanza de que se vaya a lanzar, aunque él sigue insistiendo con un equipo muy reducido, ¿no? Porque perdió todo el dinero con el que contaba para el desarrollo. Y la verdad es que era un juego que tenía muy buena pinta. Entonces, claro, esta, digamos, cultura de la cancelación, que es la herramienta de la izquierda, algunas franquicias son inmunes a esta. Por ejemplo, la de Harry Potter, pues claro, tiene una cosa como Harry Potter que es muy difícil de parar, digamos, o de frenar. Pero para pequeños productores independientes o para empresas no tan potentes o para franquicias no tan potentes, sí que es un obstáculo a veces insalvable. El creador de The Last Night tendría que haber dicho eso después que el juego estaba lanzado, ¿no? Se apuró. Sobre el tema de que los juegos están enfocándose mucho en la actualidad, ¿no? O sea, en lo que se vive. Se financia mucho los lobbies, ¿no? O sea, de manera independiente o mediante el Estado, se financian los lobbies. Se están generando, quieras o no, nuevos consumidores. Entonces, si la industria, quiera o no, siempre enfocan a los consumidores. Entender el consumidor y brindarle el producto en base a la demanda, ¿no? Entonces, no escapa de la realidad comercial. A lo que voy, pero claro, hay que entender eso, de que estamos pasando por una especie de revolución cultural y que hay un antes y un después. Entonces, es decir, se está implementando nuevas visiones de la realidad, o sea, se está imponiendo esas nuevas visiones de la realidad, se está financiando eso, y en base a esas pequeñas minorías que están adquiriendo eso que están absorbiendo, ¿no? Vienen estas industrias, tanto la cinematográfica como la de videojuegos, y va a suplantar esa necesidad, ¿no? Porque tiene una necesidad diferente de que esa gente tiene que ver algo diferente a lo tradicional, entre comillas, ¿no? Como se le suele decir, a lo normal se le suele decir tradicional. Entonces, es decir, yo creo que no es más que el trabajo del que hace material para su público. Y también otra cosa interesante que es en base a esto, ¿no? De que cuando quieren hacerle mala propaganda resulta que les sale el tiro por la culata. Yo creo que, claro, hay ciertas minorías que, claro, son minorías. Entonces, es decir, cuando esas minorías empiezan a querer boicotear, la gente va a ir a mirar. O sea, no es que va
que lo hace, ¿cómo te puedo decir?, para criticarlo. Capaz que entra para criticarlo y resulta nada que ver. Está muy bueno esto. Entonces quiere decir que no entra en el relato. Entonces quiere decir que todavía no hemos perdido la batalla. Por eso es que todavía esas cosas que quieren boicotear y que ganan, o sea, es porque hay una mayoría de gente normal que ve las cosas de manera normal. Es como la película esta que quisieron boicotear en todos lados y todo el mundo la vio y como citamos recién, ¿no? Que quisieron boicotearla y está haciendo suceso la película. Y otra película, por ejemplo, que no la vio nadie, la criticó todo el mundo por un beso trans, que fue la de Lightyear, la de Buzz Lightyear. Ahí va, pero fue un segundo, pero fue una milésima de segundo el beso trans, pero todo el mundo la tiró abajo, inclusive yo. Pero es un beso, o sea, no es que estoy defendiéndola ni no, estoy diciendo que fue una milésima de segundo y eso dio para destruirla. ¿Me entendés? Porque la gente ya está podrida, ¿me entendés? Ni siquiera se molestó la gente para entrar a la película, como yo, porque ya se imaginaba lo que iba a hacer. O sea, algo que por los tiempos que vivimos ahora, que se enseña, tipo, se le bailan semidesnudos en la escuela a los niños, ¿no? Gente trans, o sea, tipo, uno se imagina que Buzz Lightyear iban a haber una orgía, lo mínimo. Entonces, uno salió con las dos patas en el pecho. Pero, sin embargo, fue un segundo. Y eso lo hundió. En China no vendió nada, ni entró en China, creo, la película, o sea. Pero es que no fue por el segundo ese, no fue por ese beso del segundo. Fue porque toda la campaña de marketing y de promoción, Disney la basó en eso. Es decir, se apoyó en eso. Claro, y resulta que... se apoyaron en eso como el único punto, o la única, digamos... virtud de la única revelación que había, como que era un boom. Es decir, no hablaron de otra cosa, no hablaron de no sé, de qué tipo de animación estaban empleando, de qué tipo de efectos, de qué actores, de qué historia iban a hablar, no hablaron, solo se centraron en eso y el público castigó eso. Entonces, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, pero en parte no, en el sentido de que sí que es verdad que hay cierta, es decir, se sigue utilizando las herramientas del mercado para esto, al fin y al cabo una industria y demás, pero yo estoy convencido de que hay una parte, y creo que esto es la demostración de eso, igual que lo del boicot de Hogwarts Legacy, hay una parte muy importante que no atiende a lógica de mercado, es decir, que no es para satisfacer la demanda del público, no hay tal demanda, es para satisfacer una agenda política, es para promover una agenda ideológica, incluso a pérdida, aunque pierdan dinero. Ha pasado. Así. Es decir, no están atendiendo al público, sino atendiendo a sus propios intereses. Porque de hecho, la demostración es que cuando, por ejemplo, el caso de Buzz Lightyear en el cine o el caso de Hogwarts Legacy en los videojuegos, cuando de alguna manera esa agenda es muy explícita o no la esconden, incluso hasta la presumen, el público castiga eso. El mercado castiga eso. Lo cual demuestra que no obedece a una lógica de mercado, sino claro, a una agenda política. Lo que pasa es que hay un tema que parece que uno habla como que está en contra de la homosexualidad o de la mujer empoderada. Como hemos hablado en el video anterior, que hay películas que ahora el feminismo no existe el protagonismo de la mujer ahora porque hay feminismo, sino antes no había feminismo como ahora. Y hay películas como la Alien versus la de Alien, ¿no? Que habíamos citado en el video anterior. Y en los videojuegos, claro, Lara Croft de Tomb Raider, por ejemplo, los videojuegos. Y es decir, y Terminator no era una mujer también que... Entonces las mujeres siempre fueron protagonistas y siempre estuvieron ahí en las películas y fueron... No es que sea algo nuevo. Ahora el tema está cuando quieren como humillar o resaltar eso, como que estamos, mirá, luchando por ustedes. Es como que ahí como que no nos gusta a nosotros, tal vez de manera indirecta, sin darnos cuenta, como que ya ponemos un freno como diciendo, no, esto no es así. Es como, por ejemplo, ¿a quién le va a dar repudio? Por ejemplo, capaz que en un videojuego aparezca un homosexual, yo qué sé, capaz que vos entras al juego y está el juego bueno y hay un personaje homosexual y vos no le das pelota ahora, pero sin embargo se basa en la propaganda, en resaltar eso, como que es ya como que ya como que lo descartás de la ecuación, ¿entendés? Como que vos no dejás que las cosas pasen, pues es algo normal, porque al menos yo lo veo como que algo normal. Existe gente negra, existe gente amarilla, existe el indio, existe el negro, existe de todo, negro dije 2 veces, ¿viste? Es decir, homosexuales,
Entonces, como es algo normal, yo no puedo ponerlo en un pedestal como que son especiales, no, son uno más. Uno más como una mujer, un hombre, un hétero, es alguien más. Yo no lo puedo resaltar como que es un logro. Como yo no puedo resaltar, mirá, hay un hétero. Es como, imagínate que vos te den la presentación de un juego y te diga, ay, mira un hétero. ¿Y qué me importa si es hétero o no es hétero? Que ya me molesta. Porque el tema de qué se basa el juego, en qué se trata, cuál es la misión del juego. Hay otra cosa más importante en un juego, en una película, que a ver qué tipo de qué comida le gusta. ¿Qué me importa qué comida le gusta? Hay cosas más importantes, como que resaltan eso, como que opacando otras cosas son más importantes, tanto en el video o en el juego. El ejemplo perfecto de eso es The Last of Us, los videojuegos de The Last of Us, en el sentido de que sí que es verdad que tienen muchísimo contenido woke y tal, pero digamos técnicamente o en cuanto a jugabilidad, en cuanto a historia y en cuanto a gráficos y demás, son tan excelentes esos juegos, de tanta calidad, que no te molesta tanto. O no te molesta directamente, o puede llegar a ser hasta, digamos, imperceptible. El problema es cuando ese relato condiciona el resto de la calidad del juego, que es lo que suele pasar, y con las películas no pasa lo mismo. Es decir, cuando la película, el videojuego, o sea lo que sea, es simplemente una excusa para una narrativa, para un mensaje, para, claro, es como, por ejemplo, para dar una lección. Una película, por ejemplo, que yo cito, ¿no? que para mí es re inclusiva y hasta cae bien, es Shrek. Uh-huh. Porque te aparece de todo un poco, te aparece ironía, te aparece chiste con doble sentido que capaz que el niño no lo entiende y lo entiende un adulto. Es decir, creo que abarca todo, Shrek, por ejemplo, primero, y apareció en una época donde todo este enrollo no existía, cayó bien, y hasta ahora, por ejemplo, es una película para mí agradable, y la disfruto con los gurises y está, la verdad, toda la película de Shrek la recomiendo y están impecables, y sin embargo y aparecen cosas actuales, como antes, por ejemplo, se hablaban de una perspectiva homosexual, por ejemplo, existen películas, ahora no me acuerdo, pero eran básicamente películas, las películas de las rubias, cuando los hombres se visten de mujer. ¿Dónde está la rubia? O algo así, ¿no? Los hermanos Wyatt, sí. Bueno, que son policías que se visten de mujer y tratan de pasar desapercibidos. Entonces, decir, son películas que, por ejemplo, se habla de una transformación de cierta manera, pero uno, ¿cómo lo ve? Eso lo ve como algo... no, y aparte no es algo nuevo tampoco, ¿no? Digo, es algo que una película que tiene, ¿cuánto? 10 años. Claro, pero es que ellos necesitan vender. Esto creo que, de hecho, lo comentamos en el otro programa, pero bueno, no, creo que no está más de más volverlo a decir. Todas estas ideologías que ahora, digamos, actúan bajo el paraguas woke o bajo el paraguas progre, el feminismo, el tema de los transgéneros, el tema del homosexualismo y demás, necesitan, digamos, vender una imagen de que sin ellos o sin sus protestas y sin sus reclamaciones y sin sus exigencias y sin su tal, pues no se conseguiría nada, no podría haberse conseguido nada, este tipo de cosas. Necesitan venderse, por así decirlo, necesitan justificarse continuamente. Porque hay una claro, pero al hacerlo, lo que están haciendo en realidad, y es una muestra más de su hipocresía y de su digamos, falta de congruencia, es que lo que están haciendo es precisamente denostar o borrar la memoria de sus, digamos, antecesores o de sus predecesores. Cuando Jennifer Lawrence, la de los Juegos del Hambre, dice, yo soy la primera mujer que ha protagonizado una película de acción y tal, y esto es, digamos, gracias al feminismo y al movimiento Me Too y no sé cuánto, lo que está haciendo es borrar la memoria de Carrie Fisher como Leia, de Sigourney Weaver como Ripley en Alien, o incluso anteriormente, es decir, películas ya en blanco y negro en las que había también mujeres, digamos, así de corte feminista, estilo Katharine Hepburn y demás. Podemos estar más de acuerdo o menos con eso, nos puede parecer mejor o peor, pero lo que es innegable es que se creen el ombligo del mundo. O decir, o nos tienen que
quieren hacernos creer que son como el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, ¿me explico? Y que son imprescindibles para esas supuestas conquistas sociales y demás. Lo que es siempre... Es gracioso porque hay una cosa que no, porque ya que estamos hablando de esto, son cosas sociales, ¿no? La música es algo social y las mujeres cantaron siempre y fueron protagonistas siempre, homosexuales, Freddie Mercury, un genio. Sí, había cierta discriminación social y hasta política, si se quiere, en una época, pero siempre formaron parte de la construcción. Winnie Houston, una mujer afro, ¿se entiende? Entonces, a lo que voy, de que si vos lo pones en la película, es lo mismo, porque a lo que voy, siempre van a enfocar al público, y hay público de color, y hay personajes, y hay gente, y hay gente que trabaja. Porque vamos a hacer así, o sea, el cine es una industria, necesita mano de obra, y los actores son mano de obra, son trabajadores, y trabajan, y hay trabajadores negros, blancos, chinos. Jackie Chan, ¿qué estamos hablando? Tiene a 60 años trabajando en Hollywood, y nadie lo discriminó por ser chino. Entonces, hay cantidad de cosas que hay que comprender, que hay que analizar, ¿no? Que no creo que la gente valora más lo que vos brindás que lo que vos sos, claro, o lo que te gusta comer. O sea, justo eso es a lo que voy. Fíjate cómo en los videojuegos se da la circunstancia en que en algunos tipos de videojuegos, en los que generalmente son de personajes que tú vas mejorando, vas role-playing games, ¿no? RPGs y demás, o de toda la variante que sea, las posibilidades de personalización del personaje o de que puede ser blanco, negro, chino, con el pelo largo, con el pelo corto, calvo, con los pelos de colores, sin pelos de colores. Me explico, es decir, las capacidades de personalización son infinitas, a veces son tan amplias que son agotadoras. Y eso no se valora, quiero decir, lo que digamos critican ahora en la industria del videojuego, por ejemplo, el caso de Days Gone, es un videojuego de zombies así, de mundo abierto y tal, y critican que claro, que el personaje protagonista era blanco y la chica, la novia, también era blanca y rubia y que la salvaba y tal, sin preguntarle su opinión. Digo yo que a ella le habrá importado mucho en un apocalipsis zombie que su novio venga a salvarla. Digo yo que no hacía falta tampoco pedirle el consentimiento, pero bueno. Pero a lo que voy es que es buscar bulla, buscar bronca, por cualquier motivo, simplemente para lo que decíamos antes, como para decir, aquí estamos nosotros, y si nosotros necesitamos estar aquí, digamos, siempre protestando para que se nos vea, para que parezcamos útiles para algo, ¿me explico? Es decir, para que parezca que tengamos algún tipo de utilidad. Sí, en realidad, lo único que hacen es entorpecer. Yo quiero decir una cosita y ya pasamos a analizar unos juegos en concreto. También creo que es bastante ilógico el hecho de que, tanto en las películas como en los juegos, capaz que en los juegos hasta más, cuando te dan a entender que vos solo te podés identificar con alguien que sea de tu misma raza y de tu mismo sexo y de tu mismo color de piel, ¿no? O sea, qué ridículo que es plantear una cosa así, ¿no? O sea, como si yo, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, me gustan los juegos de Resident Evil, por ejemplo, me gustan, ¿no? Y no, por jugar con Jill Valentine voy a decir, no voy a jugar porque es mujer. Está buenísimo el juego, ¿qué me importa si la protagonista es mujer? Entonces, tampoco me importó nunca, tampoco soy un erizo que recoge anillos y jugaba al Sonic, quiero decir. Claro, no soy un erizo azul. Me explico, son cosas ridículas. Hablando de juegos, por ejemplo, ¿no? Existen juegos de computadora que me acuerdo que yo jugaba, que era el Lineage. Era un juego de RPG yo tenía, por ejemplo, una maga que era mujer, y sin embargo yo soy hombre, no tengo la masculinidad frágil y andaba con una maga de pollera y matando a otros en el juego. Entonces, en ningún momento me puse de que me voy a elegir un humano macho, porque era también habían género, ¿no? Estaba el humano, el elfo, el enano, el orco, el elfo oscuro, el elfo de la luz. Bueno, vos te elegías dentro de eso macho o hembra, y ya está. Y si eras trans, capaz te elegía un elfo oscuro, un orco, yo que sé, dependiendo de cómo te viera físicamente, no sé, yo qué sé. Pero lo que voy es eso, o sea, nunca me sentí mal. Como claro. Ahora Maxi dijo eso, lo de, ¿no? De
Resident Evil te toca jugar con la mujer. Y yo ahora me acordé de eso y yo tenía una maga que personalicé y podía elegir un mago. Y no perdía poderes ni nada, eran los mismos poderes. O sea, no había diferencia. Solamente era el personaje. Claro, pero es que... un problema, es una polémica artificial que se ha creado totalmente, claro. Claro, pero es totalmente artificial porque nunca existió, o sea, es exactamente, o sea, vos jugabas con un videojuego, de hecho, es que más, los videojuegos y las películas te dan la posibilidad de esas cosas que en la vida real pasan menos, porque en la vida real, probablemente en un apocalipsis, no hay apocalipsis zombie en la vida real, ya sé, pero quiero decir, si lo hubiera, probablemente los que sobrevivían más probables serían los hombres, los más fuertes, y sin embargo en un juego podés tener una mujer y no por eso es feminista ni nada, o sea, simplemente es un juego, nada más, o sea, y te podés sentir identificado con las cosas que hace ese protagonista en una película, en un juego, lo que sea, porque te sentís identificado con las decisiones que toma. No porque sea mujer, porque sea negro, porque sea blanco, porque sea indio. Ya está. Claro, imagínate, ¿no? Si uno se identificara por ser blanco, ¿cuántos blancos en la película son millonarios? Yo soy pobre, me tendría que sentir frustrado todo el tiempo. Claro. Seguro, imagínate, no sé, una de Brad Pitt, por ejemplo, que hace, ¿no? Que es corredor de bolsa, no sé qué cosa. El tipo tiene platales y yo tipo, bueno, qué lástima, yo no. ¿Qué tengo que criticarlo porque es un hombre blanco, hétero, con plata y yo soy pobre? Siempre va, si te va a ver las cosas, o sea, siempre va a estar desconforme. Si vos vas a vivir la vida para romper la pelota, podés vivir así, pero tampoco hay que ser lobby para estar molesto. Mira, Maxi, has dicho una cosa hace un momento que es una de las cosas que más me fascina de los videojuegos y sobre todo últimamente, últimamente, pero vamos, no tanto como los recientes, pero es lo que decías de tomar decisiones, ¿no? De involucrarte en función a las decisiones que toma el personaje en este caso. Fíjate que los videojuegos tienen, con respecto al cine o a otro tipo de entretenimiento, tiene un poder y tiene una interactividad maravillosa que no tienes con otros. Tú en el cine las decisiones las toma el personaje, las toma el guionista, digamos, ¿no? En el videojuego no. En el videojuego puede cambiar y cuanto más, digamos, recientemente, cuanta más potencia tienen los videojuegos, más complejas pueden ser no solo las decisiones que tomes, no solo en números, sino luego también en combinación de las mismas, ¿no? Los juegos pueden cambiar radicalmente, pueden tener finales diferentes, pueden tener desarrollos completamente diferentes en función a pequeñas decisiones que vas tomando a lo largo del videojuego. Y a mí eso me parece una herramienta potentísima en cuanto a implicar, ¿no? al jugador, al usuario en este caso. Pero me parece que además es una cosa que nosotros que nos consideramos así libertarios o más anarcocapitalistas, o bueno, en cualquier caso, digamos que somos como muy conscientes de la importancia de la libertad y la responsabilidad que debe ir asociada a la misma en cuanto a asumir las consecuencias de las decisiones que toma, me parece una herramienta pedagógica o de mayor contacto con la realidad que la que pueda tener el cine o que la que podían tener los videojuegos al principio, ¿no? Al principio los videojuegos eran un poco tenías un poco casi como vidas, casi infinitas, y digamos que no tenías consecuencias, por así decirlo, más allá de, cuando yo que soy viejo, de tener que meter 25 pesetas en la máquina cuando eran los arcades, o de tener que esperar a que cargara la cinta del Spectrum, que era una cinta de cassette, que tenías que cargar ahí el juego si te mataban y tal, y eran a veces 40 minutos esperando y tal, no, pero me refiero que no había consecuencias. Sin embargo, los videojuegos han evolucionado, en mi opinión, a una consonancia con nuestra filosofía así más libertaria, más individualista, como digo, de libertad y responsabilidad, a medida que han ido introduciendo estos criterios sobre todo de mundo abierto, de toma de decisiones, digamos, de árboles de decisiones que van influyendo, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos, yo creo que vamos a hablar de algunos de esos juegos ahora, me imagino del Red Dead Redemption y algunos más, pero me parece una cosa fascinante y que además eso es una herramienta o una ventaja que deberíamos explotar más nosotros a la hora de explicar las cosas, te digo, el poder que tiene un videojuego sobre una persona joven y tal, creo que eso da unas lecciones para la vida muy aprovechables. Totalmente de acuerdo. Me gustaría empezar por el Red Dead Redemption, precisamente hilándolo con esto último que... Capaz que lo que hacemos es explicar un poquito de qué trata el juego para quien no lo conoce y después entramos a ver qué mensajes
da el juego. Sí. El Red Dead Redemption 2 es un juego de Rockstar, que son muy conocidos sobre todo por el Grand Theft Auto, aunque el Red Dead Redemption también es una de sus marcas más potentes. Es un juego de mundo abierto, la verdad es que espectacular. Bueno, tiene una parte de historia, digamos, de un jugador, y luego tiene un Multijugador, sí, online, sí. Multijugador online y tal. Básicamente... Igual que muy parecido al Grand Theft Auto, pero en el lejano oeste, bueno, en el oeste más tardío, digamos. Ahí va. Tardío. Sí. Es un GTA del viejo oeste, básicamente. Sí, con caballos y carruajes sí. Y escopeta, y Smith & Wesson y Colts y cosas así. Y con un nivel de detalle impresionante, un nivel de, digamos, de documentación y de todo tipo de características que tiene. Un montón de misiones relacionadas con la fauna, con la flora, con cuestiones históricas de cuanto a su arquitectura. Bueno, la verdad es que es fascinante el juego. El nivel de detalle del juego es impresionante. Y luego, para mí, la parte que me parece más increíble es eso, la sensación de libertad a la hora de jugar, en el sentido de que, bueno, es verdad que es un juego y que todos los juegos pues tienen ciertas limitaciones, ¿no? O ciertas reglas, pero la capacidad de tú tomar decisiones, y además que cómo esas decisiones van a influir en cómo se va a desarrollar el juego. Es verdad que dentro de un marco que es un poco, que no se puede salir de él, ¿no? De la historia, pero pues digamos que mientras nadie te ve, por así decirlo, puedes hacer una serie de cosas, pero vamos a decirlo así, tienes como un karma, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Puede ser, vas a convertirte más bien en vamos a decirlo así, un forajido, un fuera de la ley, o vas a ser una persona con más reputación o más respetada dentro del juego. Incluso en el modo individual, me refiero, es decir, ya no solo en el modo online, en el que interactúas con otra gente y la reputación es verdad o la falta de ella es con reacciones de personas reales, sino que en este caso los personajes del juego se van a moldar o se van a adaptar a cómo tú te comportes. Y también me parece eso, aparte de una fuente de diversión y de rejugabilidad del juego impresionante, me parece también como eso, una herramienta muy pedagógica o mucho más realista, siendo un videojuego y todo lo que tú quieras, pero de más apego con cómo funciona el mundo real y de cómo funciona el mercado, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo funciona el ser una persona, digamos, que eres más con una personalidad más negociadora o más voluntarista, si se quiere, o eres una persona como más tendente a imponer tu criterio o a utilizar, por ejemplo, al Estado o al gobierno para imponer tus cosas a los demás. Creo que dice mucho o enseña mucho de cómo, incluso de cómo puedes ser o de las consecuencias que puede tener el comportarse de una manera u otra. Y eso me parece maravilloso. Y aparte de eso, el juego tiene un ritmo que a algunos desespera. Un ritmo, puedes jugarlo al ritmo que quieras, pero puedes jugarlo simplemente. Yo he estado horas jugando simplemente pescando. No sé si ustedes lean, pero ahí pescando y me pego, a lo mejor llevo 3 horas y digo, pero si llevo 3 horas pescando aquí y se me ha pasado la tarde la mar de bien aquí pescando en el Red Dead Redemption o jugando al póker ahí dentro del juego, ¿no? Es increíble el sosiego que puede llegar a aportar ese juego. En la parte online, ¿no? Los juegos, la capacidad que tienen, ¿no? Cómo uno aprende de cierta manera a entender a entender los intereses, ¿no? Cuando uno juega juegos online. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de jugar hace un tiempo a un juego online, ¿no? Que no voy a dar nombre porque era de celular. Y era de castillo y cosas, y se armaban guerras y eso, y dependiendo del grupo en el que vos estabas, vos negociabas y eso, ¿viste? Y la interacción, porque vos estás interactuando directamente entre personas, vos estás negociando entre personas, ¿no? ¿Cómo te lleva, dependiendo de tu posición o algo, cómo actúan las personas, ¿no? Ves un antes y un después a veces de ciertas personas, cómo actúan, ¿no? En base al juego. Y los grupos que se arman dentro de los juegos así que son online, se tienden a armar ciertos grupos de manera voluntaria, ¿verdad? O sea,
van para acá o van para allá, dependiendo de cómo piensan, cómo actúan o sus intereses, ¿no? Esa capa social de los juegos me parece fascinante porque te permite de alguna manera en un mundo, es un mundo virtual, aunque a veces tiene consecuencias o implicaciones en el mundo real, ¿no? Al fin y al cabo hay personas detrás de esos jugadores, a no ser que sean bots rusos o inteligencias artificiales, ya no lo podemos saber, ¿no? Pero me refiero, digamos que en un entorno relativamente seguro, con unas consecuencias limitadas, aunque bueno, también ahí podemos entrar porque hay juegos que los que te puedes arruinar en la vida real y cosas así, pero bueno, pero en líneas generales te permite, digamos, testear cómo es la vida en ese sentido, el comercio, incluso con edades en las que todavía no lo haces en el mundo real, ¿no? Es decir, tú te puedes poner, yo que sé, en juegos de este tipo, tú te puedes poner a craftear cosas y luego venderlas por la moneda del juego, ¿no? Es decir, hay juegos en los que ni siquiera hay transacciones ni microtransacciones, sino que simplemente hay un mercado dentro del juego al que solo puedes, digamos, acceder grindeando y crafteando, es decir, no comprando cosas. E incluso luego a veces se genera un mercado real, es decir, hay gente que compra y vende armas o armaduras o elementos, ¿no?, del juego, cosas, yo qué sé, amuletos y movidas, y luego en el mundo real se lo compran también, ¿no? Más allá del propio mercado que pueda haber dentro del juego. Entonces eso me parece fascinante, es decir, que muchas veces dicen, no, es que los videojuegos no son la realidad o te ayudan a escapar de la realidad, pero lo cierto es que, aunque no sé si esto es preocupante o no, pero lo cierto es que los juegos cada vez se parecen más a la realidad en ese sentido. Y hay veces que yo veo que incluso hay juegos digamos, mecánicas de juegos o formas de jugar a los juegos que te preparan a lo mejor mucho mejor para la vida que te digo yo, que la educación pública en muchas asignaturas de la educación pública. Es decir, que realmente tienen más resonancia con lo que es la vida real, tratar con gente, comercial. Hay una cosa que es interesante en el juego, ¿no? O sea, vos en el juego tenés ciertas interacciones en caso que te destruyan o te maten o lo que sea, estás en el juego. Entonces, es decir, te da la capacidad vos de interactuar, de tener un comportamiento y una consecuencia de ese comportamiento. Porque quiera o no, en el juego nosotros seguimos siendo seres humanos, ¿no? Quien maneja el juego. Entonces, nuestros errores y nuestros aciertos son humanos. Entonces, es decir, como que nosotros planteamos ahí, o sea, nuestra manera de ser, y si fallamos mucho, capaz que vamos corrigiendo, no por interés, no porque el juego vamos perdiendo, porque más los juegos estos que son de interacción social, ¿no? Porque interactúas con otros cuando es online. Entonces, es decir, eso te ayuda también a entender la vida real, de cierta manera, ¿no? Es que si yo actúo, no sé, robo recursos en algún lado, me van a tratar de atacar y me van a alejar, ¿no? O me van a sentenciar, o, no van a contar conmigo, y bueno, yo capaz que solo no puedo hacer ciertas misiones, y ahí ya estoy limitado. Entonces, es decir, hay ciertas cosas que por interés uno, ¿se entiende? Se va comportando diferente. De hecho, en el Red Dead que estamos hablando, si, digamos, optas por jugar de una manera, digamos, más agresiva, siendo un poco fuera de la ley, robando, dando golpes y tal, pues eso te repercute en que cada 2x3 vas a tener a un cazador de recompensas o a las autoridades, digamos, ahí oliéndote la nuca o detrás de ti. No juegas tan tranquilo, por así decirlo. Mientras que si tú adoptas un papel pues mucho más tranquilo o más comportándote, digamos, bien con tu entorno y no siendo muy tocanarices y demás, pues juegas de una forma más tranquila. Quizás a lo mejor es verdad que las cosas son más lentas, pero te enseña también a ese tipo de valores, como por ejemplo ahorrar, invertir en bienes de capital, es decir, tú tienes la opción de gastarte todo el dinero o de gastártelo en chorradas o lo que sea, o decir, oye, espérate, voy a ahorrar un poco o voy a no sé, eso, pescar estos peces y tenerlos ahí para comer en el futuro, y de aquí me ahorro esto, este tiempo que invierto en esto me lo ahorro y puedo comprar un arma mejor, o un caballo más rápido, o una ropa más adecuada para ciertas estaciones, ¿no? Para el invierno o para el verano. Te hace pensar en términos económicos realistas. ¿Me explico? Ahorro, capitalización, preferencia temporal, intentas balancear ingresos con gastos, es decir,
Claro, Te enseña más de, digamos, de finanzas personales. Un videojuego te enseña más de finanzas personales que lo que aprendas en la escuela. Que no solo te enseña, sino que te dan vuelta la cabeza. Administración de tiempo y recursos, ¿no? Claro. O sea, porque también los tiempos de jugabilidad, también con las responsabilidades que uno tiene en la vida real, con también las responsabilidades que uno tiene en el juego, ¿no? O sea, como para llegar a ciertos objetivos. Exacto, hay veces que tienes que llevar dos personas, es decir, dos personajes, no tienes que llevar las finanzas personales tuyas y las finanzas del personaje del juego, ¿no? Tienes que llevar dos casas o dos households, como diría. Exacto. Y qué interesante también de que esto es algo que está implícito y no explícito, ¿no? Porque no es que el juego se base en, o que la historia te diga directamente que acá tenés que manejar bien tu finanzas. Vos te vas dando cuenta solo. ¿Te vas dando cuenta? Claro. Te vas dando cuenta solo. No te lo expone. Eso es muy interesante. Y aparte de eso, mira, eso que comentas también me hace pensar en otra cosa que yo valoro muchísimo de esta industria, que la considero muy dinámica, muy flexible, muy innovadora en muchos sentidos. Y es precisamente en, digamos, lo pedagógico o cómo es la curva de aprendizaje de los videojuegos. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo me compraba el juego que fuera, a veces era en floppy o en cassette o lo que sea, y pues a lo mejor no lo podía, me lo compraba el miércoles, vamos a suponer, pero no podía jugarlo hasta el viernes o hasta el sábado, pues porque tenía, mis padres con buen criterio, pues tenían, digamos, reguladas, ¿no? Un poco mis horas de juego, de cuando me tenía que acostar, todo este tipo de cosas, no tan así. Y me acuerdo que hasta que llegaba el día en el que podía jugar, yo lo que hacía era leer el manual de instrucciones que venía con para ver cómo se jugaba. Imagínate tú, luego cuando jugabas te olvidabas de todo, claro, y no sabías nada, pero era como, voy a leer el manual de instrucciones como para ir abriendo boca, ¿no? Como lo más cercano que tengo para jugar. Y sin embargo ahora, fíjate cómo los juegos, y esto me parece fascinante, ha ido evolucionando, tú vas aprendiendo a jugar a medida que vas jugando. A medida que vas jugando, algunos lo hacen mejor u otros lo hacen peor, pero hay veces que las primeras fases del juego son ni siquiera son un tutorial aparte. Hay algunos juegos que tienen un tutorial aparte, pero hay otros, y cada vez son más, que tú empiezas a jugar y a medida que vas jugando lo que vas haciendo es, vas aprendiendo te van introduciendo nuevos elementos del juego. En el Red Dead pasa eso, en el GTA pasa eso, en muchos otros pasa, ¿no? Que al principio juegas como más limitado, lo que vas aprendiendo es los movimientos básicos, luego vas aprendiendo, pues, no sé, los atributos, los puntos de habilidad, no sé qué, no sé cuánto, y van mostrándote misiones. Y a medida que vas jugando, vas aprendiendo. Es decir, la pedagogía del juego es brutal. Ya no es un manual de instrucciones ahí, para arriba, para abajo, tal tecla, tal botón, no. Es decir, han sabido evolucionar o digamos, adaptarse o innovar y en hacer que, digamos, por un lado, la jugabilidad sea, es decir, la complejidad del juego sea creciente sin que te des cuenta, es decir, digamos, progresando. Se va haciendo cada vez más complejo, pero sin perder un ápice de jugabilidad. En ningún momento tienes la sensación de decir, esto es muy difícil para mí, quiero decir, no lo paso, porque no voy a... son demasiadas cosas, ¿no? Lo van haciendo como gradualmente y tal. Y yo pienso, contra si la escuela, ¿no? si la educación fuera así, tú hubiera tenido esa capacidad de innovación y esa capacidad de... Además, otra cosa. De hacerte aprender de aprendizaje por descubrimiento integrado de esa manera, pues, ¿dónde estaríamos? Es que además otra cosa, el videojuego te enseña algo cuando vos necesitas ese algo. La educación es, te enseño esto que capaz que no te va a servir nunca. Lo más probable es que no te sirva nunca, pero está en el programa y te lo tengo que enseñar. Y que te haga además odiar el proceso de aprendizaje. Sí. Es decir, que el hecho de estudiar o de ir a la escuela o de aprender te suponga un rollo. Claro. Sin embargo, hay juegos que te están explicando un montón de cosas, ya no solo de su propia jugabilidad o de su propia curva de aprendizaje, sino te están explicando, no sé, se me ocurre el propio Red Dead Redemption. El Red Dead Redemption aprendes historia, en este caso del oeste de Estados Unidos, pero que aprendes cuestiones de armas, cuestiones de flora, de fauna, un montón de movidas.
Otros, como no sé, se me ocurren los de Age of Empires y todo esto, más allá de que puedas aprender a cuestiones de recursos, de manejar y tal, aprendes sobre acontecimientos históricos concretos, batallas de tal época, reyes y peleas, movidas sucesorias, es decir, hay un aprendizaje, la capacidad, es decir, el potencial que tienen los juegos para enseñarte cosas y para que te intereses por cosas es infinitamente superior, porque es que estás jugando y estás aprendiendo, que vamos, no se me ocurre mejor manera de aprender que esa. Exacto. ¿Qué lecciones tan importantes podríamos aprender del propio proceso de evolución de los juegos en ese sentido? Totalmente, muchísimo. El Paper Please, o Papeles por favor. Este la verdad que interesante el concepto. Qué interesante el concepto de este juego, además es un juego indie, ¿verdad? O sea, es un juego hecho con muy poco presupuesto. Y qué interesante, porque, o sea, ahora yo quiero que vos expliques de qué se trata el juego y la gente que esté viendo, que me digan que si te lo describen, no pensás que es un embole. Que te vas a aburrir. A mí me encanta hablar de este juego porque no es un juego especialmente conocido, aunque quienes lo conocemos o quienes lo hemos visto, siempre le tenemos como un gran cariño a este juego, porque es de esos pequeños juegos indie que tienen un encanto especial, a pesar de su aparente simplicidad, pues tiene también una capacidad de enganche impresionante y es una sátira de países comunistas de la época del bloque soviético y demás, ¿no? Es un país imaginario, no me acuerdo del nombre, pero es como un país satélite de la Unión Soviética, imaginario y tal, y tú eres un funcionario de aduanas, de fronteras, digamos, de ese país. Y lo que tienes que hacer es, digamos, revisar tanto los que entran como los que salen, revisarles los pasaportes, y estás además, digamos, presionado por la burocracia, ¿no? Y por la estricta jerarquía que hay. Tú eres ahí, pues eso, un empleado, un funcionario soviético que tienes que conjugar, por un lado, pues la eficiencia a la hora de a ver quién dejas entrar y a quién dejas salir, que se te puede colar ahí un terrorista o un contrabandista o un desertor o un alborotador o un tipo que va ahí a, no sé, un espía o algo así. Tienes que combinar esa parte de eficiencia, pero también cumplir con los plazos, las cuotas, ¿no? Las expectativas de rendimiento, no solo cualitativo, sino cuantitativo, y claro, bueno, llega un momento en que se hace insoportable, el juego se hace imposible, ¿no? Es como el Tetris, ¿no? Que van cayendo cosas y claro, se van apilando ahí, se van amontonando, bueno, pues llega un momento aquí con el juego lo mismo que pasa, ¿no? Que ya no das abasto a poner sellos ahí. Sí, pero es que además, o sea, el juego lo que está buenísimo es que además te muestra lo que es la burocracia, porque, o sea, Claro. empieza, además, el aumento de la burocracia. O sea, porque empieza, bueno, revisar que coincida la fotito con la persona, pero después ya tenés que revisar todo y es como que ya llega un punto que es totalmente invasivo, o sea, llega un punto que hasta haces desnudar a las personas, creo, o una cosa así. Sí, cada vez va enloqueciendo cada vez más y es muy, muy divertido de jugar, pero te crea esa frustración también, pero claro, hay gente que valora los juegos fáciles, pero hay gente que lo que valora es la dificultad, ¿no? Por eso el Flappy Birds tuvo el éxito que tuvo, claro. Y llega un momento en el que te agobias de una manera impresionante, vamos. Claro, pero es que lo interesante de este juego, porque como te decía, si yo le digo a alguien, vamos a jugar un juego en el que sos un funcionario de aduana, me va a decir, pero qué juego de porquería, ¿no? O sea, qué mole. Pero lo interesante que tiene el juego es las decisiones éticas que tenés que tomar ahí, ¿no? Porque, o sea, vos también tenés a tu familia y sabés que si haces la cosa mal no cobrás y tu familia se puede morir de hambre. O por otro lado tenés a una persona que de repente del otro lado tiene a la familia del otro lado y necesita pasar y porque no tener un papel o otro le tenés que denegar el... Entonces... Y cosas así. Sí, es muy interesante, la verdad que es un concepto muy loco. Es decir, quien no lo conozca, estoy seguro que le gustará, ya no solo por la jugabilidad en sí, sino que además los que estén interesados en el tema pues les resulte interesante la cuestión de la Unión Soviética, el bloque del Este, el muro, todo este tipo de la Guerra Fría, todo este tipo de cosas, yo creo que pues tiene un atractivo especial para gente como nosotros, ¿no? Que además es un periodo de la historia
que siempre está como un poco escondido, ¿verdad? No es el de los que más se hable, parece que siempre cuando hablan de así de dictaduras y cosas así, siempre, y de genocidios y tal, siempre los de la Unión Soviética como que no son tan importantes, ¿verdad? O siempre están como un poco ahí, bueno, o lo justifican o los omiten. Bueno, pues este juego no lo hace, es decir, te habla digamos, claramente de la locura esa, sobre todo en la parte burocrática, pero como dices tú, las implicaciones morales también y tal. Bueno, es un juego que resultará de interés para los que nos agradan estos temas. No, a mí me llamó la atención, digo, la plata que hacía en el juego es solamente para pagar el costo de vida diario, y a veces por un atentado o alguna cosa tenías que salir antes del trabajo y te pagaban menos. Ahí como para no aceptar soborno, ¿no? O sea, tipo, algún día en realidad pone el dedo en la llaga en un montón de cuestiones digamos, de las fallas de diseño del comunismo, ¿no? Y pone el dedo en la llaga de forma aparentemente lúdica. Y cuando los números te empiezan a quedar en rojo ahí, porque te aparecen una cantidad de cosas que son difíciles de hacer, ¿no? Y de repente te pagan mal porque soy ineficiente, te pagan menos porque soy ineficiente. Y que ahí vos tenés que aceptar soborno, no te queda otra. Además, la cosa que me gusta de esto es que no sé si se dan cuenta que ahora todos estos jovencitos, sobre todo niñitos de papá y mamá en universidades de altísimo standing en Estados Unidos y tal, creen que es cool ser comunista, ¿no? Y abogan por el comunismo y tal. Y todos estos se imaginan, me supongo que imaginan que cuando se instaure el comunismo ellos van a digamos, a tener la vida, digamos, resuelta por el Estado y van a dedicarse a su arte y a su, ¿verdad? A sus hobbies No, el comunismo y que el capitalismo te explota y todo esto. No, en el comunismo si no trabajas no comes, quiero decir. Exacto. Y además ni siquiera el incentivo era eso, la mera supervivencia y simplemente vivir en la miseria es a lo más que puedes aspirar. Es como que la obtención de los recursos básicos para sobrevivir es como la isla náufrago, más o menos, ¿viste? Está Ellie Wilson y tiene que hacer toda una pantomima para sobrevivir. Entonces, y el comunismo como que trata más o menos de eso, ¿no? O sea, como que revela los instintos del ser humano para poder, ¿no? Es como para no olvidar de qué estamos hechos en nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, no perder los instintos de supervivencia. Yo creo que dentro de todo, ¿no? Viste que existe prueba de todo, ¿no? Que los llevan a una selva para sobrevivir con un cuchillo. Creo que vendría a ser eso, pero en la ciudad, el comunismo. Sí. De hecho, si me permites, creo que me has dado pie a otro de los juegos que teníamos ahí en la lista, que es el Astronir. El Astronir es un juego muy bonito, de este estilo de Lego, visualmente es como muy cute, muy tierno así. Y eres como un pequeño astronautita que cae en un planetita y tienes que, de 0, estás con un tanque de oxígeno y poco más, y un pequeño generador de energía, y tienes que empezar a minar diferentes elementos, y poco a poco vas construyendo bienes de capital, en el sentido de, vas recogiendo una serie de elementos y puedes hacer como unas impresoras 3D, con las impresoras 3D a su vez puedes fabricar otro tipo de cosas, o máquinas que procesan otro tipo de minerales que vas a ir, y al final puedes montar unas bases impresionantes, puedes montar unos medios de transporte, hasta trenes, otras naves para ir a otros planetas y explotar los recursos de esos otros planetas, que en algunos tienen más recursos de estos y de otras, máquinas perforadoras. Bueno, es impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer. Y es un juego que me pasó algo curioso con él. Y es que empecé a jugarlo por casualidad, casi digamos que por obligación. En Xbox tienes como una cosa que es que si cumples una serie de misiones, te dan como unos puntos que luego puedes canjear por euros en Microsoft Store y cosas así. Y una de las misiones que me daba puntos era jugar a este juego, que yo sinceramente nunca había oído hablar de él. Y empecé a jugar así como, tenía que jugar, no me acuerdo si eran 10 minutos para conseguir el tal, y al final, ese juego, estuve días y días y meses jugando a ese juego,
me pareció fantástico, me encantó. Tanto es así, y me gustaba tanto, y notaba que conectaba con el juego de una manera tan especial que descubrí en YouTube un documental sobre cómo se había hecho, cómo se había gestado, cómo había surgido ese juego. Y una de las veces, en un momento dado del documental, uno de los desarrolladores dijo, nosotros queríamos que el juego Castroneer fuera capitalismo en el espacio. Y dije, vaya, ahora entiendo por qué me gustó el juego, porque ya me había dado cuenta, pero me agradó saber que la intención de sus creadores era eso, es decir, enseñarte cómo sería, o proyectar o plantear cómo sería el capitalismo, el libre mercado en el espacio. Y el juego tiene todos esos ingredientes. Me parece fantástico el rollo de tener que capitalizar, de tener que invertir en eso, en bienes de capital, tener que pensar un poco a largo plazo. Luego me encantó el hecho de que, para mí, digamos, la posible conquista de otros planetas o el posible minado de meteoritos, de asteroides o tal, para mí es como extender los derechos de propiedad, ¿no? Es decir, es como ampliar los derechos de propiedad. Me resuena también muchísimo la cuestión de entender la cuestión de los recursos como algo en términos económicos, no términos físicos, términos finitos, ¿no? El pensar que en este juego, por ejemplo, puedes consumir la energía, digamos, a corto plazo, o puedes ahorrar de manera que vas a construir luego componentes o máquinas que van a ser más eficientes o que van a producir la energía de manera más eficiente. Entonces tienes que pensar en términos de largo plazo y a unas escalas más allá de lo planetario, es decir, te abre un montón la visión en ese sentido, ¿no? Que me parece que esta cuestión del ecologismo y demás, pues lo que hace es cerrarte un poco la mente en eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Thanos, el de Avengers, ¿no? Saben que Thanos es uno de los nombres que están poniendo más los padres a sus hijos ahora. Es decir, Thanos, a pesar de ser el malo en Avengers, justamente mucha gente está de acuerdo con él, con el mensaje que él propugna, ese de que todo esté en equilibrio perfecto y de que hay que reducir, esto tiene las gemas del infinito y lo que hace es reducir a mitad toda la vida del universo para que así, digamos, los ecosistemas estén equilibrados. Digo, chicos, en vez de reducir, ya que tienes las 5 gemas del infinito o las que sean y tal, pues así duplica los recursos en vez de reducir la población a la mitad, duplica los recursos, o haz que las máquinas, que lo que consume recursos sea más eficiente, sea el doble de eficiente al consumirlo, ¿no? Claro. O generen el doble de energía o de lo que sea. Pero no, se le ocurre la opción más chota de todas, sí. la más socialista, la más maltusiana. Sí. Se le ocurre la peor de todas las... entonces este juego en ese sentido viste que cuando las cosas vienen medias complicadas, ¿no? Lo más fácil es un genocidio, ¿no? Claro, es lo más fácil. Está la tapa del libro. Es lo primero. Primero un genocidio y después el sistema político, ¿no? Pero Thanos, para ser supuestamente tan inteligente y tan así y haberlo visto todo, pues tiene muy poca calle. Sí. Pero a ver, lo que me parece muy interesante de Astroneer, que también lo dije en el primer juego que hablamos, que es implícito. O sea, el juego no te suelta un discurso de los beneficios del capitalismo y cosas así, no te intenta adoctrinar. O sea, te deja jugar nada más, y en eso ya está implícito todo lo que vos estabas comentando. O sea, a ver, es la forma también de decir las cosas, o sea, de tratar a tu público no como retrasados mentales, sino como gente que piensa. Entonces, vos no precisás darle todo masticado, todo masticadito, acá tomá esto, porque como ahora ese dibujo que hay, no sé si es un ciervo, un alce, un venado, no sé qué es, que le dice que le digan ella porque no se siente identificado. Y a ver, es que más que el mensaje que está dando, lo que me molesta es que sea tan directo, porque, o sea, marca la falta de creatividad que tienen los directores eso. O sea, por lo menos de hacer un poco disimulado, de que se dé a entender. No tan explícito, porque, o sea, lo que estás marcando es una vagancia a nivel productivo y argumental de tu obra que la verdad que deja mucho que desear. Y en cambio acá lo que tenés es que te están haciendo entender algo. No te lo están marcando, no te lo están diciendo. Te lo están haciendo entender. Y creo que por ahí es cuando tiene valor también una obra. Cuando te dé para reflexionar, no cuando te dicen las cosas. Creo que la obra viene enfocada al público, ¿no?
Si está muy masticado, porque no piensan. Y claro, si de este lado no se necesita explicar nada, porque ya está. Claro, pero mira, fíjate también el valor, digamos, pedagógico de este juego. Yo al hijo de mi pareja, que tiene 10 añitos, me dijo, deberíamos empezar a explicarle conceptos de finanzas, aunque sea, ¿no?, a nivel de niños, finanzas personales, independencia financiera, todo este tipo de cosas. Y un poco de cómo funciona el mundo en ese sentido, ¿no? Cómo funciona la economía, porque al fin y al cabo una cosa que en el colegio no solo no te enseñan, sino que probablemente te enseñan tan distorsionadamente que lo que hace es perjudicarte o dislocarte, ¿no?, en ese sentido. Y me dijo, ¿cómo lo hacemos? Le digo, mira, yo te voy a decir cómo. Voy a enseñarle este juego, a ver qué le parece. Se lo puse el juego, jugamos un par de días, luego él se quedó jugando solo, además le encantó el juego. Él ahora está más con el Minecraft, que también es de esta línea, que por cierto es de esta línea también. Y luego, a la hora de dar las clases, yo no tenía que hacer nada, simplemente le decía, ¿te acuerdas en el Astronir cuando hacías tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y decía, claro, y tal. ¿Por qué lo hacías? Por esto, porque así conseguías. Bueno, pues ahí estás aprendiendo tal cosa, ¿no? No hacía falta yo ni que le explicara, además daba igual que le dijera, eso es, pues, la preferencia temporal, ¿no? O eso es capitalizar, o eso es ahorro. No hacía falta ni que le dijera, sino simplemente él entendía el concepto, lo que había detrás. Y eso se lo estaba explicando el juego sin darse cuenta. Es decir, él pensaba que estaba jugando y en verdad estaba, digamos, estaba aprendiendo, estaba recibiendo clases. Si yo cualquiera lo que hubiera hecho es sentarlo, decir, mira, hoy te vamos a aplicar economía, primera lección, el dinero se forma, así el capital. A los 2 minutos estaba pensando, y con razón, y me explico, es decir, el poder pedagógico, el poder didáctico que tienen estas cosas son brutales. Y creo que es buenísimo aprovecharlo. Por eso, por ejemplo, el Minecraft me provoca efectos encontrados, porque soy consciente de que el Minecraft es súper popular en los niños, les enseña unas cosas súper buenas en ese sentido, ¿no? En cuestiones, digamos, económicas, de recursos y tal. Pero el otro día me di cuenta, digo, es que esta gente está al acecho siempre, ¿no? Porque nada más encenderlo en Minecraft, ya te salía un mensajito de no sé qué, celebra con nosotros el orgullo 2023, no sé qué, tal, y eran todos mensajes así de Trans Kids Matters y chorradas así, que, como decimos antes, no es por la cuestión en sí, sino por la ideología que hay detrás, no, por la agenda política ideológica que hay detrás, que siempre va asociada, en este caso, tal. Es decir, yo creo que se han dado cuenta del vamos a hacerlo así, del daño que le puede hacer a sus ideas, y dice, esto tenemos que secuestrarlo para nosotros. Y nada más abrir el juego te metemos esto, ¿no? Para que ni se te ocurra luego aprender algo o sacarle, es decir, me explico, esto es demasiado poco progre para un niño. Vamos a ir a por ello, ¿no?, en ese sentido, ideológicamente. Pero el Astronir tiene ese componente también de ser visualmente muy sencillo, muy bonito. Le gusta, es para toda la familia, no hay diálogos ni nada, sino soniditos y demás, pero la cantidad de información, de conceptos económicos, de recursos que transmite es impresionante, y lo recomiendo al 100%. La BioShock. Me parece muy interesante cómo se da, ¿no?, la historia del... ¿Y en qué se basa? Era la pregunta, ¿no? ¿En qué se basa el juego? BioShock es Ayn Rand, es objetivismo. Sí. Ahí va. Y es muy interpretable, ¿no? En el sentido de que, bueno, estéticamente además también es como muy art deco, una especie de steampunk así también muy randiano en cuanto a la rebelión de Atlas y ese tipo así de industria y tal, y es como básicamente el juego es la quebrada de Galt de Jon Apero bajo el agua, ¿no? Es decir, eso es un empresario visionario que monta como una especie de ciudad subterránea en la que rige una especie de minarquismo o casi anarcocapitalismo sin restricciones, muy randiano, muy objetivista, muy quebrada de Galt, en el que ahí pueden ir todo tipo de creadores, inventores, empresarios, emprendedores a desarrollar sus ideas. Claro, y tú eres como una persona sin memoria y tal, que entras ahí y está todo arrasado, todo está destruido por completo. Y vas encontrando como una serie de audios, de grabaciones y tal, en las que el dueño de esto, que es como el personaje, como uno decía, está dando mensajes y tal. Y aparentemente, a primera vista, parece como que es el malo, ¿no? Parece como que es el malo,
y como que aquello ha petado, ha implosionado o se ha venido abajo porque era una utopía imposible de llevar a cabo, ¿no? Esa utopía, vamos a decirlo así, objetivista y demás. Como la primera lectura es esa, ¿no? La primera lectura parece que es como denostando, por así decirlo, a Ayn Rand. Sin embargo, aunque tiene muchos matices y se puede interpretar de muchas maneras, al final lo que descubre es que realmente eso explotó por culpa de un tal Fontaine, que el Fontaine parece como el revolucionario que está intentando liberar a la gente de ese sitio, y en realidad lo que estaba haciendo era meter cizaña estatista, cizaña colectivista, para destruir esa utopía o casi utopía que se había creado en base a los principios objetivistas. Aunque no está tan delimitado el bueno y el malo, pero sí al final el malo es el colectivista, y este no era tan malo como parecía al principio. Es más, hasta puedes llegar a simpatizar con el personaje, como de hecho pasó con muchísima gente. Entonces al final, aunque sí que es verdad que se puede también entender como una crítica o como una advertencia, creo que es un vehículo el videojuego es un vehículo de transmisión de las ideas randianas, del objetivismo, y que, vamos, el que es bastante evidente. Quiero decir, si este juego lo empiezas a jugar y te apasiona y te interesa el ambiente, la temática, si te fascina o te interesa todo el contexto que genera ese juego, ¿no? El ambiente, las ideas que transmite, incluso hasta la estética, te lleva ineludiblemente a Ayn Rand y al objetivismo, porque la referencia es evidente, es explícita y es clara. Es decir, no es una interpretación que hay que hacer y que podría ser o no, es súper evidente. Tanto es así que, déjame, porque ahora no me acuerdo, aunque el nombre es icónico, sí. el personaje Andrew Ryan se llama Andrew Ryan, exacto. Claro. Andrew Ryan es un acrónimo de Ayn Rand. Claro, sí. Tal cual. Sí, yo no le llego a interpretar del todo, o capaz que lo dejaron como medio ambiguo, como para que cada uno interprete como quiera. Porque yo no le llego a interpretar del todo si es a favor o en contra. O sea, como que me parece que dejaron ahí medio a que lo interpretes. Y eso me parece fantástico, quiero decir, porque es lo que hablamos antes, no te trata como un idiota. No te intenta levantar el dedito o decirte esto tiene que ser así. Te lo deja abierto y tú lo puedes interpretar de múltiples maneras. Un juego lo suficientemente bien escrito, bien desarrollado, aparte de la jugabilidad y todo lo que tal, pero toda la historia es lo suficientemente compleja como para que el que está jugando sienta que el dinero que has pagado por ese juego lo vale. Me explico, es decir, se lo han currado. No es en plan aquí, bueno, vamos a soltar este rollo. Está bien pensado, está bien documentado, está hecho con cariño, está hecho con inteligencia, con matices, con complejidades. Me explico, no es una cosa ahí burda. Tal cual. Y eso se valora. Y además, de hecho, el juego marcó un antes y un después, porque en su momento fue especialmente innovador. En realidad lo que hizo fue coger diferentes mecánicas que hasta ese momento eran, digamos, de estilos de juegos por separado, y meterlas todas en un mismo videojuego, y además con una historia riquísima, con un desarrollo de los personajes, un desarrollo de los acontecimientos, y un desarrollo del mundo, ¿no? Del ambiente en el que está creado, espectacular, riquísimo. Y vamos, es una maravilla. Y las secuelas, pues oye, podrán parecer mejores o peores, tal. El original evidentemente siempre es el mejor, pero mantuvo, digamos, en alto la franquicia, o se mantuvo en alto la franquicia con el BioShock 2, el 3 y demás. Es indispensable este juego, independientemente de que ya te guste más o menos por la cuestión esta randiana, como videojuego y como videojuego además histórico en cuanto a influencia, a repercusión, a marcar un antes y un después, o a redefinir un poco cómo se entendían los videojuegos hasta esa época y después de esa época. Es indispensable, BioShock. Y este tiene también ese componente depende, por ejemplo, las niñas estas que puedes o bien salvarlas o bien nutrirte de ellas, vamos a decirlo así. Sí. Entonces también es esta historia, ¿no? De si tienes una preferencia temporal diferente, si vas más al corto plazo, dice, bueno, a la inmediatez o a pensar en
a futuro, ¿no? Entonces termina de una manera u otra en función a cómo te has comportado con estas niñas a lo largo del videojuego. Si es en plan has ido a sacarles el jugo, vamos a decirlo así, o les has perdonado la vida o has intentado salvarlas, pues luego tendrás como una especie de recompensa, ¿no? Es decir, las decisiones morales también están vinculadas con la economía, pero son decisiones morales al fin y al cabo lo que estás tomando, y está muy bien esa parte también. Tal cual. Quienes hayan jugado el juego, que está bueno que nos dejen en el comentario del video qué opinan, si creen que es a favor del objetivismo o es en contra, cómo lo interpretaron. El Days Gone también es un mundo abierto, este era exclusivo de PlayStation 4, creo recordar. Es un mundo abierto de zombies, está muy bien. Y lo que me gusta de este juego, aunque bueno, también es como una pequeña relación de amor-odio con eso, es que hay un personaje libertario explícitamente, es decir, autodeclarado libertario, del que hablan como libertario. Pero lo gracioso del juego, o a mí lo que me resultó gracioso, es que lo tratan, como siempre, ¿no? El personaje libertario lo tratan como un loco, como un teorías de la conspiración, sí. Un loco de las armas, un Alex Jones o un Ted Kaczynski cualquiera, así, ¿no? Lo tratan. Pero, y siempre además hay como comentarios, en plan, mira, jaja, se burlan de él y tal. Pero es en plan, a ver, que supuestamente estás en un mundo de zombies que además ha sido una epidemia o una plaga causada por el gobierno en unas operaciones secretas que se le fueron de las manos y no sé qué, y aún así sigues riéndote del libertario. Pero esto es como pero que si el personaje tiene toda la razón de todo. Pero es increíble, pero de verdad te parece, bueno, que ahora tu vida, tu propiedad y tu libertad dependen meramente de vos, ¿no? En un mundo posapocalíptico donde si te dormís un poquito más te como un zombie. Claro, y además es el personaje que más te ayuda durante el juego, de hecho es como el que más te ayuda, el que más te facilita las cosas y no sé qué, y a pesar de todo el personaje cada vez que habla, o cada vez que lo oye, tu personaje se burla de él y lo insulta prácticamente, es como diciendo, no vaya a parecer que estamos de acuerdo con el libertario, ¿no? Es como, no, parece que el juego va pidiendo perdón, ¿no? por este personaje. A mí, ¿sabes a lo que me recuerda esto? Y me produce la misma frustración. ¿Han visto la película Independence Day? La de Will Smith, el Día de la Independencia, ¿no? La de los extraterrestres que vienen a invadir y de hecho destruyen la Casa Blanca y no sé qué con un rayo y tal, ¿no? Bueno, pues en esa película hay un personaje que es un veterano, un piloto veterano, creo que es de la guerra de Vietnam o de la guerra de Corea, no me acuerdo, que se ríen de él porque es el borrachillo del pueblo, y además se ríen de él porque él dice que él fue abducido por los ovnis, por los extraterrestres, y que habían hecho experimentos con él, y que no sé qué, y todos lo trataban como el loco, el idiota, ¿no? El zumbado del pueblo, y se burlaban de él y se reían. Bueno, resulta que vienen los ovnis, vienen los extraterrestres, destruyen el mundo, destruyen la Casa Blanca, destruyen todo a su paso, arrasan con todo, están a punto ya de conquistar el planeta, y en un último intento por destruir a la nave nodriza, que al final lo consiguen, ¿no? Pero bueno, reclutan ahí en plan lo que queda del gobierno americano y del ejército americano y el presidente y tal, los pocos que quedan, dicen, bueno, cualquiera de los que esté aquí que sepa pilotar un avión, aunque sea un avión teledirigido, que se preste voluntario para lanzar un último ataque ante los extraterrestres. Entonces este loquito que era piloto y tal, dice yo me apunto y tal, yo el primero, ¿no? Y dice, porque además les tengo como especial inquina, ¿no? Les tengo especial rabia porque hace años me secuestraron, me abdujeron y hicieron de todo conmigo, y ahora voy a por fin y hacen todos los de la persona se ríen del como el movito, pero a ver, que estás en plena invasión, es decir, el tío lo que te está contando es verdad y aún así te sigues burlando de él. En vez de decirle, joder, perdona, tenías toda la razón, nos hemos burlado de ti durante todo esto, no, y se siguen burlando de él, y lo peor es que tú como público no te das cuenta hasta que lo analizas de esta manera, pero también lo sigues viendo como un idiota, como un loco, como un conspiranoico, pero si es verdad, se ha cumplido todo. Pues lo mismo pasa con este de Days Gone. En este juego yo lo vi de otra manera, ¿no? Lo vi como que el hombre hetero y los zombies son como los feministas y toda esta gente, ¿viste? Claro, que te vienen a perseguir y vos tenés que sobrevivir, ¿me entendés? Porque te quieren comer. Entonces vos tenés que... Lo vi por ese lado, ¿no? Pero ahora que tocaste la parte de que se burlan del libertario, como que no, es medio paradójico. Porque
yo lo vi como me representaba, ¿no? Como que vos tenés que tratar de sobrevivir contra esa avalancha de gente sin cerebro, pues los zombies no tienen cerebro, no comen cerebro. No es como el comunista, come el dinero del otro, porque está en contra del dinero, pero consume el dinero de otro. Entonces los zombies como que no tienen cerebro y comen el cerebro de los otros. Entonces como que era medio raro. Bueno. No, pero el juego, una de las críticas que se le hizo por parte de estos movimientos así feministas y tal, y de cultura de la cancelación y demás, es que decían que el protagonista era blanco y que la novia era blanca y que además como que él la salvaba o intentaba salvarla y tal cuando ella podía por sí misma y digamos como que no lo estaba haciendo con su consentimiento y tal. Era una cosa de locos, ¿no? Es decir, en plan, ¿cómo podemos criticar a este juego? Venga, vamos a inventarnos esto mismo. Que se burlaran del libertario salvo el juego, me parece. No, pero mirá que... Yo creo que lo tuvieron que meter después porque dice, no vaya a ser que encima nos vayan a criticar por esto, entonces vamos a poner estas burlas, aquí insertar estas burlas para que no parezca que estamos dándole la razón a este personaje o diciendo que este tío tenía la razón de todo. Sí, puede ser. No, pero estuve viendo también que estas empresas que se dedican a poner puntaje y a hacer crítica de los videojuegos lo mataron a Days Gone. Le pusieron muy poco puntaje. Es un juegazo, es un juegazo. Debe ser un poco onda por esto también, ¿no? De que no cumple los criterios ecologistas y feministas y... Exacto. Yo estoy seguro que esas malas críticas o no jugaron al juego o les obligaron de alguna, o se sintieron obligados a hacerlo así por presiones y tal, porque el juego en cuanto a jugabilidad, diversidad, es decir, es un mundo abierto con cierta, como todos los mundos abiertos, un poco reiterativo en algunas misiones secundarias o lo que sea, pero en ningún momento pierde la frescura, es decir, y además el nivel de, digamos, de exigencia y de recompensa es bastante equilibrado, quiero decir, no es un juego ni muy fácil ni muy difícil, puedes también jugar un poco al ritmo que tú quieras, es decir, te puedes, si bien es verdad que vas siguiendo la historia y demás, pero puedes como ser más conservador, más prudente o ser más temerario a la hora de afrontar los diferentes retos o misiones. Es decir, a mí me parece un juego además la ambientación es muy buena, la sensación de miedo incluso que te puede producir el acercarte a ciertos sitios o el abordar ciertas situaciones, porque te puedes encontrar con hordas o con diferentes tipos de zombies. A mí me parece un juego impresionante. El que lo criticó por estos asuntos está claro que o no lo jugó o no le gustan los juegos y está ahí por una cuestión política y no por el juego en sí, sino por su amor a los videojuegos o no, sino por cuestiones ideológicas o de agenda. Bueno, para que no nos quede tan largo el video y que después no lo vea nadie, vamos a ir redondeando. Es un tema que me gusta mucho. De muy chico empecé jugando videojuegos y le he dedicado muchas horas de mi tiempo a jugar juegos. Ahora de grande un poco menos, capaz que porque estoy perdiendo capaz que un poco el entusiasmo o tal, no sé si es que soy yo que estoy creciendo o que los juegos que están saliendo ahora no llegan a la calidad que tenían de repente los de antes, o capaz por una cuestión de censura también. No sé, me pasaba por ejemplo, no sé si se acuerdan, claro, era exclusivo para Play, creo que era para Play 2. El primer FIFA Street que sacaron, viste que el FIFA tenía el FIFA Street. Vos, o sea, no había juez y al rival le podías pegar, le podías hacer un planchazo, o sea, estaba buenísimo, era un juegazo. Ya a partir del segundo empezaron con todo esto, no, que la violencia, que no sé qué. Además porque son gente que no saben diferenciar lo que es un juego de lo que es la realidad. Entonces creen que si hay violencia en el juego, la va a trasladar a la realidad, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, justamente, si el ser humano tiene ese o sea, somos animales y tenemos como una parte violenta, está bueno descargarla en un lugar donde no haga daño a nadie. Es al revés, o sea, mientras más violentos sean los videojuegos, capaz que hasta menos se traslada hacia la realidad. Pero probablemente tenga un efecto de olla de liberar la presión de alguna manera. Exacto. Y bueno, después ya empezaron con todo esto y que no puede haber mucha sangre y que esto. Entonces, yo qué sé, le fui perdiendo un poquito capaz, pero de adolescente sí le he dedicado muchas horas de mi vida y es un tema que está interesante conectar mi parte adolescente, que era el que se dedicaba a jugar videojuegos, con mi parte capaz más adulta, que se fija en la política, la filosofía y todo esto. Entonces estoy como conectando esos dos mundos
y me parece que está buenísimo. Está buenísimo charlar estas cosas contigo, que sabes un montón de estos temas, y además, como siempre hablamos, no es solo que son temas interesantes de por sí, sino que además podemos sacar jugo de estos temas para traer a la gente a nuestros ideales, ¿no? Entonces creo que está genial. Bueno, mil gracias Ignacio, por todo esto, por todo el conocimiento que nos transmitiste, y vamos a dejar unos minutos finales para que puedas decir lo que quieras, capaz que faltó alguna cosa a decir, o querés hacer una conclusión, o como vos quieras. Bueno, como has dicho que ahora tu yo adulto no está tan entusiasmado con los videojuegos porque estás interesado por otros temas y demás, me ha venido a la cabeza que lo que voy a hacer es recetarte, no recomendarte, recetarte un videojuego que yo creo que compagina todo ese tipo de inquietudes y te puede resultar de máximo interés, que se llama Detroit Become Human. Detroit se llama. A ver, lo voy a buscar. Está muy bien no es un juego de acción, es una aventura gráfica, más bien pausado, pero lo importante es la historia y las decisiones que tienes que tomar. Sí, es como una onda. Es como este juego, es como una onda, ¿no? ¿Cómo es que se llama? The Rain o algo así. Hay un juego que es medio... Sí, Heavy Rain. Heavy Rain, ¿no? Es como una onda de eso, ¿no? Del mismo ese estilo, pero está muy bien la historia, son unos androides, como unos robots que empiezan como a tomar conciencia de sí mismos y exigen la libertad y demás. Y este juego, una de las cosas que más me gusta, y que ya con esto, vamos, si esto no te abre la curiosidad o el apetito para jugarlo, no sé qué lo va a hacer, es que en uno de los momentos del juego, tú como líder de la revolución androide o algo así, o del movimiento de derechos civiles androide, tienes que decir cuáles son tus exigencias, ¿no? ¿Qué es lo que reclamas? Entonces puedes elegir diferentes... Y en función a lo que elijas, pues hay diferentes finales. Y una de las cosas que te da la opción de elegir, que pues, obviamente fue la primera que elegiré, dice, los androides reclaman el derecho a la propiedad privada. Es una de las cosas que... Y me encantó que tuviera la opción. Sí, no, y además que el juego no cayera en los típicos tópicos de reclamamos derechos de no sé qué, yo qué sé, no, sino un derecho concreto que nosotros consideramos uno de los derechos más fundamentales, de los que emanan luego otro tipo de derechos y libertades, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Es decir, que el que lo hizo sabe de lo que está hablando también. Podrá tener a lo mejor podrá tener un sesgo u otro, o te da varias opciones el juego, puedes comportarte de una manera, pero te da esa opción. Y te la da porque sabe que hay gente que valoramos eso y que hay todo un sustento teórico, filosófico y sociológico detrás de la propiedad privada. Y me parece un juego fantástico en ese sentido. Ese detalle, obviamente hay muchos más, pero ese detalle me cautivó y espero que te anime a jugarlo porque es un juegazo. Dale, lo voy a tener en cuenta, sí. Cualquier cosa está el canal de Ignacio para ingresar. Palomitas libres. Se puede. Lo vamos a dejar en la descripción. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo y por el conocimiento. Un placer como siempre. Bueno. Un placer como siempre. Que anden bien, gente. Chao, chao. Chao, chao.